Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Esther Abravanel y te doy la bienvenida a Historias de Cocina, a tu escuela de cocina online. Y hoy te traigo 2 recetas ganadoras y resultonas para este curso básico de mesa dulce, de tus bocaditos dulces. Así que empezamos por la primera receta. Tenemos por este lado a 150 gramos de coco rallado deshidratado, 3 claras de huevo, sal, 1 cucharadita y media, 100 gramos de azúcar, tenemos limón, que vamos a usar el jugo de este limón, aparte también la ralladura, y también tenemos una vainita de vainilla, pero no te preocupes, puedes reemplazarlo por esencia de vainilla, y 100 gramos de chocolate, el cual vamos a utilizar para el final de la receta. Luego te lo muestro cómo vamos a hacer con esto. Así que empezamos a la acción y comenzamos por el limón. El limón ya está limpio, le sacamos la semillita y lo que voy a hacer aquí es exprimirlo un poco. Vamos a necesitar la ralladura de limón, la cáscara para que no se amargue, porque la parte blanca puede llegar a amargar la receta. Listo. Lo que vamos a hacer es abatir nuestras claras de huevo con el azúcar, pero vamos a utilizar nuestra batidora, así que yo me dirijo hacia la parte donde voy a conectar. Tenemos nuestro bol grande. Primero empezamos a batir a una velocidad mínima las claras. Añadir de a poco el azúcar. No necesitamos batir demasiado, pero sí vamos a mezclar ahora los sabores. El limón y a la vainilla. Lo que vamos a hacer es abrir la vainilla, ya que ahí tiene un sabor bastante intenso, y esto es lo que nosotros hacemos. Esto le va a dar un sabor bastante intenso y muy rico a vainilla natural. Batimos un poco. Perfecto. Eso es todo. Ahora vamos a mezclar el coco de a poco, pero ya no necesitamos la batidora. Así que una vez que ya hicimos la mezcla de los sabores, la clara de huevo, que no tiene que ser demasiado batida, agregarle también la sal al final. Y yo voy a batir con esta espátula de lengua de silicona. Y vamos a agregar de a poquito nuestro coco rallado. De a poco vamos a ir incorporando. Pero bueno, así poco a poco le vamos agregando el coco. Y usted le va agregando la alegría a esta receta ganadora, porque esta es una receta que le va a traer muchas satisfacciones para todos los fans de coquito, del coco, que es una fruta muy rica y que puedes combinarla muy bien con el chocolate. Así que ustedes tienen que ponerse las pilas, porque esa mesa dulce les va a quedar deliciosa. Yo aquí voy a echar manito, mi manito está limpia, así que no hay ningún problema. Y vamos incorporando de a poquito nuestro coquito. Lo vamos a dejar en la refrigeradora, en la nevera, durante 1 hora aproximadamente, para luego formar unas bolitas. Entonces aquí vamos a armar como una especie de bolita y lo vamos a dejar reposar por 1 hora. Pero ¡hey! Atención, que le tenemos que poner aquí, lo vamos a cubrir con un papel folio, con un papel film,
en el interior. Lo recubrimos muy bien y lo dejamos reposando durante 1 hora para formar las bolitas y llevarlas luego a cocción al horno, que van a cocinarse más o menos por unos 20 minutos. Y bueno, ahora continuamos con nuestra segunda receta resultona y ganadora. Receta, debo decir que ya está preparada la masa, pero no te preocupes porque te voy a enseñar en un próximo tutorial cómo preparar esa masa especial para estas galletas fabulosas que te van a encantar. Y no solo a ti, sino a tus futuros clientes. Entonces, una vez que tenemos nuestra masa ya estirada de a poco, no la vamos a estirar demasiado, es decir, no va a ser ni demasiado gruesa ni demasiado fina. Entonces vamos a lograr que nuestras galletas sean medianas, ni tan chiquitas ni tan grandes, y vamos a aplastar un poquito con el rodillo y le vamos a poner en el centro, una vez aplanadas, vamos a ponerle en el centro una mermelada. Yo hice una mermelada casera, que también vamos a hacer un tutorial de mermelada casera con frutos rojos. En este caso son una mermelada de arándanos. Y así como ustedes fueron viendo, estamos poniendo entonces las galletitas en la bandeja de horno y lo vamos tratando de que no se apilen unas a otras para que no se vayan a pegar, ¿sí? Y ellas van a ir a temperatura de 160 grados por el tiempo de 15 minutos. De todas formas, por favor, chequen su horno, que es muy importante. Todos los hornos no son iguales, unos son de inducción, otros son eléctricos, otros son a gas. Entonces, por favor, siempre ustedes tienen que tener digamos, la sabiduría de cómo funciona el horno de cada uno, y es de esa forma pues la mejor manera de trabajar con el horno. Ya puse muy bien las galletitas, ya están cortadas, ya la masa todo muy bien, y las he tratado de que no se apilen unas con otras. Las he puesto colocándolas de la mejor forma en la bandeja de horno. Entonces es muy importante que antes de llevarla al horno la pongamos la base de mermelada que tenemos ya lista. En este caso yo hice una mermelada frutal de arándanos, entonces voy a poner un poquito de mermelada sobre cada una de ellas, y luego de eso llevamos al horno, que es durante 15 minutos en 160 grados centígrados. Ustedes por favor solo tienen que verificar cómo trabaja el horno de ustedes. A lo mejor es un poquito más, si es inducción, si es a gas, trabaja de una manera un poquito diferente al mío. Entonces tienen que chequear si durante ese tiempo no se les vaya a quemar. Así que tienen que estar atentos con eso. Y de esta forma, una vez que las galletitas están listas, apenas doradas, entonces ellas van a enfriar. Vamos a ponerlas a enfriar sobre una rejilla para poder disfrutarlas, y así ponerlas en una hermosa mesa de bocadillos dulces. Y aquí tengo nuestros 100 gramos de chocolate, en los cuales nosotros vamos ahora a cortar para que se derrita a baño María. A medida que sube la temperatura del agua, nuestro chocolate se va a ir derritiendo. Eso lo llamamos baño María. Y aquí está la mezcla de nuestro delicioso coquito. Como ya endureció un poco, por así decirlo, entonces vamos a darle formas de bolitas. Con mucha paciencia. Vamos a ir poniendo las bolitas. No importa el tamaño como tú lo quieras preparar, mediano, grandes. Simplemente formas bolitas con esta mezcla y lo llevas al horno a una temperatura de 160 grados también durante 15 minutos, que apenas pueda dorarse en el horno. Luego lo sacas y te sigo mostrando el proceso de cómo lo vas a poner el chocolate sobre ellos. Una delicia. Tenemos a nuestro chocolate ya derretido con la técnica del baño María. Entonces ahora vamos a apenas a embadurnar un poco, a sumergir a nuestros coquitos. Apenas así. Y los dejamos boca arriba para que sequen un poquito. El proceso se va a acelerar cuando ellos vayan a la refrigeradora
en un lugar un poquito más fresco si tienen la oportunidad de meterlos, y ahí van a terminar de ponerse sólidos, el chocolate me refiero. Y así quedaron nuestros chocolatitos. Los vamos a poner a secar en un lugar fresco. Si tienen la posibilidad de meter la charolita a la refrigeradora, sería muy bueno, porque de esa manera la parte de chocolate se va a solidificar y va a quedar como un bomboncito. Así que estamos llegando prácticamente al final de la preparación de nuestros bocaditos. Después de haber terminado con mis embadurnaditos de coco, como yo les llamo, estos bocaditos dulces para tu mesa dulce de bocaditos para tu fiesta, tu evento, la verdad yo terminé pues simplemente queriéndolos probar. Son una delicia y terminé muy contenta porque tenemos ya aquí dos variedades muy fáciles de preparar, muy versátiles. Pronto les espero dejar para que ustedes lo puedan preparar. La masa de las galletas, que es muy fácil por cierto y es sin gluten. Si ustedes saben la técnica que les enseñé, que es muy sencilla, es para principiantes, es para aquellos que inician en el mundo de los bocaditos. Y así terminamos con nuestra clase el día de hoy de bocaditos sencillísimos para principiantes y para que ustedes se puedan iniciar con súper energía en este mundo de los bocaditos dulces. Así que por este lado les dejo el enlace